Y vamos a romper el hielo con este programa de disertaciones, conociendo la historia del té argentino. Es una disertación a cargo del ingeniero agrónomo Helmut Kumritz, director general de la yerba mate y el té del Ministerio del Agro. Además van a moderar esta charla Lucas Doroñuk, historiador, y Josefina Pividori, magíster en comunicación. Con ustedes entonces iniciamos este evento con la disertación de historia del té argentino. Muy bien, buenas tardes. Feliz Día de la Patria, antes que nada, ¿no? Vamos a romper... Sí, viva la patria, claro. Vamos, fuerte el aplauso. Eso. Qué paradójico, además, ¿no? Que en el Día de la Patria nosotros estemos haciendo los 100 años del té. Para vos, Inglaterra, también la tenés adentro, ¿eh? Bueno, muy bien. Qué honor estar acá. Pero más honor es la persona que tenemos aquí al lado. Sí, no solamente un reconocido ingeniero, sino también porque es parte de esta historia misionera del té, este té que es cultura, innovación y tradición en nuestra provincia, en la región y el mundo, y por eso le damos la bienvenida a Helmut para que nos empiece a contar un poquito acerca de esto de 100 años de té en la Tierra Colorada. Decime, Helmut, un año, decile a la gente allá, un año, ¿dónde arranca el té? Obviamente que 100 años, pero vos contale, decile. 1923. Ponemos en contexto un poquito. En Europa estaban hechos pelota por la Primera Guerra Mundial. En China estaban en una guerra civil. Estados Unidos que le estaba debiendo plata a todo el mundo. Y acá nosotros empezamos a plantearte. Viste que los argentinos somos un toque, estamos a contramano siempre. Pero bueno, ¿cómo arranca esto del té acá en Misiones? Bueno, allá por el año 1923, don Tijón Natiuk trae de regalo a su hermano. Tijón Natiuk era sacerdote. Trae de regalo para su hermano Vladimiro Natiuk semillas de té. Según cuentan los familiares, lo trajo en el ruedo de la sotana para que lo pueda traer, porque generalmente si traemos plantas o semillas o animales de otro origen, tiene que pasar por la cuarentena, entonces... Así que así llegan las primeras semillas a Tres Capones, Misiones. Y ahí se plantan estas primeras plantas de té. ¿Y qué pasa? Se empiezan a plantar las semillas. Ahora hoy nosotros somos Misiones, tiene el 95% de la producción de té. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué pasó? Esta inventiva misionera para poder justamente a partir de la llegada de estas semillitas, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó después que estas semillas llegan a la Tierra Colorada? Hay otro pionero del té, don Francisco Kuhnlein, en la zona de Campoviera. Él se casa con Marta Steckler, que era buena cocinera. Se ve que don Francisco era de buen comer, se casa con la cocinera de... Qué importante ese detalle, ¿eh? Muy importante. Sobre todo para acompañar el té, ¿eh? Y bueno, y se van a vivir a una chacra, a la primer chacra a la afuera de Campoviera, y primero empiezan, esto es a principios de los años 30, y comienza a plantar yerba mate. Cuando esta yerba mate empieza a producir en los años 35, 36, bueno, entra en crisis las dos producciones madres de Misiones, que en esa época era la yerba mate y el tabaco. Helmut, pero para que lleguemos al té, a esta gran producción de té, este 95% de producción total, hay una cuota que está dentro de la sangre del misionero. Que el misionero es inventivo, el misionero crea. Contale a la gente acerca de lo que nosotros inventamos acá en Misiones y hoy lo usa todo el mundo. Sí, justamente. Hola. Hola. Sí, empezamos con estas plantaciones. Y don Francisco lo que hacía era regalar semillas a sus vecinos. Las primeras semillas las trajo de Villarrica, Paraguay, con un carro con yunta de bueyes hasta el puerto de Posada. No lo hizo como Tijón, sino que lo quiso traer legalmente. Estas semillas quedan demoradas un año en el puerto de Posada y cuando se la entregan ya habían germinado y la mayoría ya no se podían utilizar. Entonces las próximas cargas se las trajo vía Corpus, digamos, sin pasar por la aduana.
Y así, bueno, empezó a traer las primeras semillas y regalárselas a sus vecinos. Pero las regalaba. Se las regalaba a sus vecinos para que ellos también planten. Gran parte de todo lo que le demos al té era una persona que literalmente le regalaba las semillas. En el año 43, en la zona de Campoviera, había plantada 300 hectáreas de té y ahí don Francisco construye la primer fábrica de té de la Argentina, en el año 43. Ahí te voy a interrumpir. Seguimos hablando de la innovación. Llegan las semillas de té a Misiones, empiezan a decir hay que sembrar en toda la provincia, hay que producir esto. ¿Con qué maquinaria? Y entonces ahí viene toda una capacidad de empezar a diseñar, a programar, a planificar cómo hacer esta producción en la Tierra Colorada. Sí, justamente no había, para hacer una fábrica de té, no había de dónde copiar modelo. Entonces, don Francisco tenía un hermano en Alemania que era ingeniero, le pidió que le mande libros sobre elaboración de té. Y bueno, y en eso don Francisco leía cómo se elabora té y sus empleados o socios, entre ellos mi padre, mis tíos, tenían que imaginarse cómo eran estas máquinas y construirlas. O sea, tenían que ingeniársela. Pero entonces empezaron a construir las primeras enruladoras de madera, las hacían, porque no había fundición, no había nada. Entonces se hacía todos los modelos, pero en madera. Lo que sí, con el horno ya no podían hacerlo de madera, porque si no se iba a prender fuego. Entonces lo hicieron de chapa. Y ahí también la primera anécdota, lo hacen todo cerrado arriba. Y esto no secaba. Y bueno, No había caso. no había forma de que seque. Decían, porque la verdad que tiene que secar, muchachos, no está funcionando. Noches Y bueno, sin dormir. entonces todavía mi tío le dice a don Francisco, le tenemos que poner una chimenea. Y dice, no, si ponemos chimenea sale todo el calor. Ahí se picó la cosa, digamos, ¿no? Pasaron toda esa semana y no había caso, le daban más temperatura, le daban más aire y esto no secaba. Entonces el fin de semana, domingo a la madrugada, a las 2 de la mañana, mi padre con mi tío fueron y le hicieron un agujero en la chapa de arriba. Sin permiso. Sin permiso. Se mandaron sí. nomás. Mira, el Y que bueno, puede, ¿eh? y ahí el lunes cuando fueron a probar, ellos no veían la hora que llegue el lunes. Cuando fueron a probar, el horno secaba que una maravilla. Y el horno tenía 3 metros de alto. Entonces don Francisco va, mira arriba, ve el agujero y lo único que hizo, sacudió la cabeza. Ni gracias. Ni gracias, No. ni felicitaciones, ni nada, pero bueno. Bueno, y así, eso es inventiva, Helmut. Hablamos primero de solidaridad, por esto de andar regalando las semillas. Hablamos de inventiva misionera. ¿No sabés que hay algo que me llama la atención? El otro día me dieron el dato que los yanquis, los estadounidenses, utilizan mucho el té argentino, el té misionero, para hacer té helado, el iced tea, la famosa bebida. Pero, ¿cuándo llega a Estados Unidos a mirar lo que pasa acá? no, eso fue más adelante. Nosotros ahí llegamos, toda la década del 40, en la zona de Campoviera se planta té y se llega al año 50 con 1000 hectáreas de té en toda esta zona centro de la provincia. Y ahí don Francisco, con un amigo, Bertolotti, convencen al gobierno nacional que Misiones podía abastecer el mercado nacional. Sí, Entonces, ahí hay algo muy importante que tiene que ver con esto. hay el gobierno nacional, porque también le faltaban dólares en aquella época, prohíbe la importación de té y ahí sí se desata la fiebre del té. En toda la provincia se planta té, se planta hasta en el norte de Corrientes. Ahí es donde Misiones empieza a abarcar en otras partes de su territorio, que no era solo en la zona centro. Así que ahí, desde El Dorado hasta Apóstoles, y bueno, en Corrientes, todos lados se planta té. En esa época, 1 kilo de brote de té llegó a valer el equivalente de 5 kilos de yerba mate, de 3 kilos de carne. O sea, era una cosa, lo que más valía eran los brotes de té. Así que todo el mundo a plantar té. Y ahí surge en la década del 60 otro problema. No teníamos tanta gente para cosechar todas esas hectáreas de té.
Y entonces, Y ahí, bueno, empieza a venir peones golondrinas de Paraguay, de Brasil, pero tampoco daba abasto. Y ahí empieza, esto sí, el ingenio. Los mismos obreros inventaron el cuchillo de palo, cuchillo de madera. Un operario normalmente cosecha 25, 30 kilos y ahí con este cuchillo se podían cosechar 60 y 80 kilos. Como le pagaban por kilo, la herramienta esta se difundió rápidamente. Al poco tiempo, casi todos los obreros que cosechaban té cosechaban con este cuchillo de madera. Y ahí también aparecieron los primeros que decían los mejores cosecheros que llegaban a cosechar 100 kilos en el día. era todo un sistema elaborado de cómo... Así que bueno, pero ahí también sigue el ingenio popular y hay un productor de apellido Otto de Aristóbulo del Valle, lo va a ver al fabricante de bicicleta o reparador de bicicleta del pueblo, dice, tengo una idea para hacer una máquina cosechadora de té. Así que entre los dos fabrican la primera máquina cosechadora de té de arrastre, que era entre dos operarios que la estiraban. Bueno, primero la hizo para acarrear y uno acá atrás que llevaba la bolsa. ¿Esa máquina existía en otro lado? No. En ningún otro, ni siquiera la histórica china que plantaba té la tenía. No. O sea, después se importaron algunas máquinas de Japón que era para un operario con un motorcito así que para un operario. Para uno solo. Esto era para... Y ahí sí, ya se empezaban a cosechar 3.000 a 5.000 kilos por día entre los tres. O sea, ahí ya pesaban 1.000 kilos por operario, ¿no? Helmut, esto ha hecho que también Misiones vaya pudiendo hacer el proceso de mecanización completo acá en la provincia, porque está bien que estamos hablando de la década del 60, pero es cierto que más adelante se fue mejorando esto de la mecanización al punto que hoy se exporta maquinaria, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, así siguió avanzando. Después mi padre con don Fedor Cumbri, con don Lothar, desarman, mi padre desarma un Jeep, un Rugby, y mi tío un Chevrolet 27, y hacen la primera máquina podadora y cosechadora de té automotriz. ¿Vos estás diciendo que, desarmaron un auto? Sí. Que mezclaron básicamente un auto. Es un híbrido, partes de un auto para crear este invento tan espectacular que ayudó a la producción. Y bueno, y así siguió evolucionando y después... Hoy exporta. Cada uno de los talleres, cada uno fue inventando máquinas. Y bueno, y así fue el desarrollo de estas máquinas, que la verdad, también en ese año teníamos otro problema. Por ejemplo, para sacarle los palitos, las fibras al té, se ponían, digamos, sobre una mesa, sobre cinta, y ahí había un grupo de mujeres que se encargaban de sacar estos palitos, hasta que un taller metalúrgico de Oberá, York, inventa la máquina electrostática, que es un tubo de polietileno que se carga con carga electrostática, y esto empezó a sacar la fibra automáticamente. Esta máquina se exportó y todo el mundo hasta hoy la sigue usando. O sea, un invento misionero que se usa en todo el mundo en la actividad tealera. ¡Vamos! En el Día de la Patria. Así que bueno, y así seguimos evolucionando. Yo te quiero interrumpir con esto, sí, porque hablamos de la mecanización. Ahora también, por esos años es cuando comienza a investigarse o a ver qué aportes empezó a hacer la ciencia también, ¿no? Tengo entendido que los primeros empezaron en la estación experimental del INTA en Cerro Azul, pero también después entre la UNAM, entre distintas universidades y aportes técnicos y tecnológicos, científicos, ¿cómo fue evolucionando también, ¿no?, la producción? Sí, justamente en el año 65 también el INTA desarrolla los primeros clones de té, porque hasta ahí eran todos de semilla, y ahí se empezó a mejorar los rendimientos, pero también se siguió evolucionando. Después en el 2006 surge el clúster de té, donde también se empezó a innovar en maquinaria, y ahí aparece la máquina a granel, o sea, eliminando el raído, ponchada, donde hoy sí, una máquina de esta
pueden cosechar un solo operario 20.000 kilos por día. Así Todo que nacido acá. Todo hecho acá, diríamos, un eslogan. todo eso y esas máquinas también se están exportando al mundo. Así que bueno, todo esto, lo que yo rescato de estos años, de estos 100 años, la capacidad de innovación y de inventiva y de no aflojar de nuestra gente. Así que, y así llegamos al día de hoy con todos estos emprendimientos que hacen tés especiales, tés de distintos tipos, y así hemos avanzado. Helmut, ¿cuál es tu té favorito? ¿Cuál le recomendás acá a la gente? ¿Qué té le recomendás a la gente acá? ¿Cuál es tu té favorito? No, ese es el secreto. No. A ver, vos sabés que una vez, Helmut, se nos armó un quilombo en redes sociales porque había hecho un video acerca de esto, de la primera plantación de té en la provincia de Misiones, fue en Tres Capones. Saltó Campo Viera acá a la yugular y me dijo, ¿cómo puede ser si en Campo Viera tenemos té a mansalva? Me dicen. ¿Vos qué decís? ¿Es Tres Capones, es Campo Viera o son los dos? Podemos decir los dos porque si no van a volar cosas al escenario. No, en Tres Capones fue el inicio. Fue las primeras plantaciones se hicieron en Tres Capones. Y después la gran difusión de la plantación fue en la zona centro de la provincia. Pero también a partir de la zona centro se extendió a toda la provincia y al norte de Corrientes. Me acaba de salvar, la sola... Me acaba de salvar. Sí. Me estaban mirando feo, dicen, no, ¿qué está diciendo? Por favor. No, excelente. Bueno, vuelvo a rescatar 2 puntos. Solidaridad, de alguna manera, cómo arranca todo esto. Y por otro lado, la invención. Inventiva, que uno lo trae a la actualidad, por ejemplo, y ve que hasta el día de hoy el productor misionero continúa creando, continúa inventando. Hoy con una perspectiva mucho más tecnologizada, si se quiere, por todo el avance de la economía del conocimiento y de la puesta justamente en escena de máquinas, pero todavía seguimos inventando. ¿Vos crees que eso es algo que no va a cambiar jamás en nuestra producción? ¿Siempre el misionero va a estar inventando algo? Yo pienso que sí. Nosotros siempre le vamos a buscar la vuelta a la crisis, le vamos a buscar la vuelta a producir y cada vez mejor. Así que le tengo mucha fe a todo el futuro de la actividad tealera y que tengamos los próximos 100 años un cultivo de mucha pujanza, ¿no? Gracias, Helmut. Un fuerte aplauso porque además es parte de esta historia, como también son parte de la historia del té, las miles de familias que están acá, que están en cada stand, porque como decíamos, el té es historia, es cultura, es tradición y es un gran aporte económico a nuestra provincia y a nuestra región. Así que de esta manera también es como que inauguramos un poco esta celebración de los 100 años de té, de esta primera Expo Té de la República Argentina, con una persona que es parte de esta historia y por eso era muy importante también dar inicio de esta manera. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, ahora ¿quién nos invita a un té? Porque acá no me pueden decir que no hay té. Yo me voy a probar. Queremos ir a degustar. Perfecto, allá vamos. Gracias.